¿Cómo están, jóvenes, señoritas? Hoy vamos a hablar acerca de la filosofía árabe. La filosofía árabe está muy relacionada con la religión islámica. Esta se basa en respetar sus creencias del libro sagrado que es el Corán. Esta filosofía árabe surge en el siglo IX en Bagdad, bajo una doctrina musulmana, y estas en un principio eran difícilmente conciliables tanto en el aristotelismo y en el platonismo con la religión islámica. Sin embargo, con algunos filósofos que se interesaron en estos escritos griegos, pues comenzaron a desarrollar una filosofía árabe. Estos pensamientos combinados con el neoplatonismo y lo que son las escrituras aristotélicas, pues se conforman en dos corrientes de pensamiento islámico. La primera que es el Kalam y la otra Falsafa. El Kalam está relacionado con las cuestiones teológicas del Islam y los Falsafas son aquellos intérpretes sobre los escritos griegos de la filosofía. Entonces los Falsafas están más relacionados con la filosofía. Veamos ahora algunos de los filósofos. Entre ellos está Al-Farabi, que nace en el año 827 y muere en el año 950, con el nombre de Abu Nasr Muhammad ibn Tarjan ibn Uslak, más conocido como Al-Farabi, un nombre latino. Este filósofo estudió lógica, matemáticas, ciencias y música. Elabora una síntesis personal de la teoría del conocimiento. Para este filósofo, la idea del mundo está formado a partir de uno. El conocimiento humano entonces consistiría en un movimiento inverso de una reunión de las esencias dispersas. Para Al-Farabi también hay una clara distinción entre lo que es la metafísica y la esencia de la existencia. Este filósofo, con el desarrollo de estas teorías, se hizo conocer bastante, tanto así que en algunos centros científicos llevan su nombre. Es un filósofo muy destacado, pensador islámico. También Al-Farabi fue un fundador de su propia escuela filosófica, conocida más que todo como el farabismo. E incluso llegaron a reconocer al Farabi como el segundo maestro, que el primero sería Aristóteles y este llegaría a ser el segundo maestro. Varias organizaciones también, organizaciones internacionales como la UNESCO, la ISESCO y la Organización de la Cooperación Islámica han llegado a apoyar esta iniciativa que se ha desarrollado desde un principio de celebrar en conmemoración a este filósofo muy destacado. ¿Ya? Entonces se realizan varias conferencias científicas dedicadas a Al-Farabi. Entre sus obras se conoce que han habido varios escritos, en realidad bastantes y variados, sin embargo de los cuales solo se conocen 7 obras de las cuales se están viendo. Entre ellas está lo que es El Camino de la Felicidad, El Libro de las Letras, La Ciudad Ideal, las obras filosóficas y políticas, entre otros. Avicena es otro de los filósofos destacados en el mundo árabe. Nace en el año 980 y muere en el año 1037. Nace en Afshana, en la zona de Uzbekistán. Este filósofo era bastante inquieto en la parte intelectual, le gustaba bastante conocer las cosas, de conocer y sobre todo estudiar bastante. A los 10 años él era ya capaz de poder recitar todo el libro del Corán, se lo aprendió de memoria.
Y a los 20 años ya había escrito 10 libros distinguidos bajo el nombre de El Tratado del Resultante y el Resultado. Ahí fundamenta todas las cuestiones filosóficas. A los 18 años ya era un destacado médico, muy reconocido. Y a los 32 años ya había escrito una serie de libros que contienen todos los conocimientos médicos y farmacológicos que eran de tendencia para esa época. Ahí trataba de describir toda la dosificación que se da en las diferentes enfermedades, la descripción exacta de las enfermedades de las cuales él conocía, que hasta hoy en día los médicos no han rechazado estas descripciones tal y cual los ha desarrollado Avicena. En cuanto a la filosofía, Avicena se empapa bastante con los escritos griegos de Platón y Aristóteles. Entonces, gracias a este desarrollo de sus escritos es que hay una influencia en la filosofía occidental, sobre todo en Santo Tomás de Aquino, quien va a tomar estas obras arábicas, estas traducciones, para poder relacionarlos a la vez con el cristianismo. Vale decir entonces que en la época medieval la filosofía occidental, especialmente el escolasticismo, pues surgen con estas obras arábicas, ¿no? Estas traducciones. Afirma también, Avicena afirma que solo hay seres necesarios, bien por sí mismos, bien por su causa, y los hace necesarios. Entonces, la creación no es para él sino que un acto mismo del pensamiento divino, pensándose a sí mismo. La creación no sería un acto libre de Dios. Entonces hay esa distinción que realiza Avicena. Entre sus obras hay, al igual que Al-Farabi, hay varios escritos, pero que se desconoce algunos. Entre estas vamos a nombrar el Tratado del Resultante y el Resultado, La Inocencia y el Pecado, el Canon de Medicina. Especialmente en el libro de La Inocencia y el Pecado, él se interesó bastante en cuanto a las tradiciones culturales que se desarrollaban y detalló en esta obra sobre estos aspectos. Algazel es otro de los filósofos que nace en el año 1057 y muere en el año 1111. Se dedica al estudio de la teología, es jurista, es filósofo místico de origen persa. Algazel desarrolla una obra muy importante que es el Tahafut al-Falasifa, no más que todo en este libro, en esta obra, habla sobre o desarrolla la filosofía, pero en pos de la crítica sobre las teorías griegas. Afirma pues que los argumentos metafísicos de los filósofos no pueden pasar la prueba de la razón, y la comprobación de la verdad revelada no puede ser obtenida a través de la razón. Entonces, para él hay esta diferencia de que las cuestiones metafísicas no pueden ser explicadas siempre con las cuestiones de la razón. Niega también los fenómenos naturales que involucran a estas conexiones necesarias. ¿Ya? Afirma que las causas de los efectos es negar el poder de Dios, y así eliminando la posibilidad de realizar estos milagros y suspender las leyes físicas. Averroes, más conocido como Ibn Muhammad Ibn Rushd,
y nace en el año 1126 y muere en el año 1198. Es una destacada personalidad del siglo XII, ¿ya? Tiene una ascendencia andaluza y árabe. Averroes se interesó bastante en estudiar lo que es la literatura, la astronomía, la teología, la medicina, adquiriendo de esta forma un propósito, un gran reconocimiento como galeno de su tiempo. Sobresale en la traducción y la difusión que ha realizado en la filosofía aristotélica. Todos sus escritos en relación a las teorías griegas de Platón y Aristóteles se llegó a difundir en esa época. Las contribuciones que realiza hacia la ciencia es que él realiza los fundamentos en 3 ámbitos específicos, ¿ya? Sus contribuciones son en el área del derecho, en la medicina, la astronomía. También llegó a escribir una importante obra que trata del derecho islámico, ¿ya? Bajo el nombre de Bidaya. Y esta obra fue la base de los fundamentos del derecho, que implica el análisis comparativo de las diferentes escuelas jurídicas islámicas. Igual también en el área de medicina se destacó con sus libros que llegó a desarrollar, por ejemplo el libro de las generalidades de la medicina, y que esta se llegó a difundir en la época del Renacimiento. Al-Kindi. Al-Kindi es otro de los filósofos que se reconoce en la filosofía árabe. Nace en el año 800 y muere en el año 873. Es uno de los primeros filósofos que llegó a traducir los escritos griegos de Platón y Aristóteles. Se dedicó a lo que es la filosofía, la astrología, la astronomía, la cosmología, incluso a la psicología, la música. Es un personaje realmente que se dedicó exclusivamente al estudio. Se dice que pasó la mayor parte de su tiempo estudiando. Al-Kindi fue uno de los primeros médicos que llegó a establecer las dosis adecuadas de los medicamentos y con esto llegó a establecer un estándar de cómo dosificar los medicamentos para las diferentes enfermedades. Escribió 4 libros sobre el sistema numérico y también que considera, por eso es que se considera el fundador de la gran parte de las aritméticas modernas. Realizó también grandes contribuciones en la geometría esférica que necesitaba para sus estudios astronómicos. Realizó asimismo también análisis e incluso discutió sobre la imposibilidad de que los metales se convirtieran en metales preciosos y que las reacciones químicas en contra de las ideas alquimistas. Entonces, en ese tiempo los alquimistas estaban realizando varias transformaciones combinando varios metales y buscando así metales preciosos. Entonces él también realiza contradicciones o críticas sobre estos aspectos.